Hola a todos, dando continuidad a nuestro proyecto anterior en el cual habíamos creado ya el contexto de datos y los modelos con los que íbamos a interactuar, vamos entonces a poner un punto de interrupción dentro de nuestra inicialización de la data. ¿Listo? Entonces acá en la barra como tal izquierda ponemos aquí el punto de interrupción o simplemente nos paramos sobre esta línea y damos F9, sea para colocar o para quitar el punto de interrupción. Entonces nos aseguramos de que nuestro proyecto esté aquí en debug, ¿listo? Para poder hacer esta interrupción, este paso a paso. Y vamos a compilar nuestro proyecto. Si todo ha quedado bien hasta los pasos anteriores, aquí debería decirnos que la compilación es exitosa y no tenemos ninguna lista de errores como tal aquí. ¿Listo? En caso tal, pues se nos dirá qué advertencias y qué posibles errores tenemos. Entonces recordemos que al principio en estas tablas pues no debería haber ningún dato, en este caso para los que están arrancando el proyecto de cero. Entonces vamos a ver, esperemos aquí que acabe de compilar el proyecto y listo, nos dice que la compilación fue correcta. Vamos a darle aquí en el Ajax Express que ejecute. Listo, entonces hasta aquí nuestra aplicación como tal no tiene todavía nada implementado a nivel de formularios ni de controladores. Recordemos que estamos trabajando con el patrón de diseño MVC, entonces tenemos todo debidamente pues, separado, modelo vista controlador, modelo, la representación como tal de nuestros datos o entidades, las vistas que ya las vamos a crear y los controladores respectivos. Entonces, luego de esta implementación, primero vamos a asegurarnos de que nuestro proyecto corra, de que cree los datos de prueba. Entonces, vamos a ver. Cuando él está como tal construyendo el proyecto, debe activarse entonces este punto de interrupción. Por acá está ya iniciando la aplicación. Entonces este puerto que le asigna aquí no lo trabaja directamente en el localhost, sino que le asigna como tal un puerto aleatorio hacia un NATeo para utilizar una IIS Express. ¿Listo? Ya cuando tal como esté desplegado como tal en productivo, pues este puerto desaparece y queda como tal la IP pues, de donde se esté publicando el proyecto. Listo, entonces vamos a darle un momento acá a que se active nuestro punto de interrupción. Listo, aquí está ejecutando todavía, ya se activó el punto de interrupción por acá. Entonces, en este caso, él va a hacer la creación aquí del contexto, va a hacer la validación como tal del contexto de estudiantes. Entonces ya vamos a ver aquí que en estudiantes, él aquí ya está haciendo una consulta directamente a nuestra base de datos y lo está retornando la información a nivel de objetos. Entonces, si yo me ubico acá y le digo Result View, voy a poder ver aquí los 8 estudiantes que tenemos creados y aquí la información de cada uno de ellos. Entonces, este punto any se encarga de retornarnos un true o un false. En caso de que él encuentre información, pues va a retornar un true. Entonces, en la validación posterior nos va a decir que no va a crear esta información de prueba porque ya está. En el caso de ustedes, como está creando apenas el proyecto de cero, él debería continuar normal con la ejecución de todos estos pasos. ¿Listo? Entonces, él continúa como tal acá la ejecución, crea aquí la aplicación y si ustedes hacen un select posterior a cualquier tabla de estos, van a ver una relación de unos estudiantes acá, la creación aquí de los registros de estudiantes y de cursos. ¿Listo? Entonces van a tener pues ya la información de pruebas creada y vamos a ver también cómo creamos las pantallas para interactuar con estas tablas. Entonces acá ya ejecutó y por aquí está nuestro proyecto. ¿Listo? Esto es lo primero como tal, asegurarnos de que nuestro proyecto corra, que no saque ningún tipo de error. Y vamos a darle aquí pausar. ¿Listo? Entonces, si nos hubiera sacado algún tipo de error, probablemente es porque o nuestra cadena de conexión quedó mal especificada, ¿listo? O porque en nuestra base de datos nos hizo falta crear alguna tabla
¿Listo? Son de pronto los posibles errores con los que nos podamos enfrentar. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Para ver la interacción, vamos a verla aquí en controladores. Vamos a agregar aquí un controlador. ¿Listo? Y vamos a decir en este caso que es un controlador no en blanco, sino que usa con vistas que usan Entity Framework. Entonces vamos a venir aquí a Entity Framework, le decimos listo. ¿De dónde va a tomar el modelo? Entonces le decimos listo. Vamos a tomar aquí el modelo curso. Nos dice que lo busca en Contoso University.models y el contexto de datos es este que estamos definiendo aquí en Data. Con esta opción le decimos que genere las vistas, el CRUD básico. Aquí él nos dice cuál sería el nombre de nuestro controlador y si le damos a agregar, entonces él debería poder conectarse a la base de datos y hacer una ingeniería inversa. Entonces este tipo se llama scaffolding, donde él se conecta a la base de datos y de acuerdo al modelo con el que está interactuando, primero valida que las propiedades coincidan en ese mapeo y dependiendo de la propiedad, entonces él va a construir las vistas y los controles para interactuar en el formulario. Entonces las etiquetas HTML, dependiendo, entonces si es un campo entero, entonces vamos a ver acá, ese es como tal el controlador que él ha creado de forma automática y aquí en vistas él tuvo que haber creado una carpeta cursos. ¿Listo? Entonces aquí está nuestra carpeta de create y el modelo como tal que utiliza acá, entonces es directamente la entidad curso, ¿listo? Que está aquí en modelos. Entonces él acá se ha encargado de construir con la implementación de Bootstrap los diferentes controles, los label, el input para agregar el campo, el spam para agregar la etiqueta o la obligatoriedad en caso de que la tenga y demás. ¿Listo? Y por aquí el botón del submit para que este método o esta clase lo mande hacia la acción del create. ¿Listo? Entonces aquí está el formulario y el action. Esta anotación que estamos viendo aquí es directamente de ASP.NET Core que también se puede realizar a través de Razor. Entonces con Razor o con este tipo de nomenclatura directamente en las etiquetas también se puede trabajar. Entonces si damos aquí clic derecho ir al controlador, vamos a ver acá que tiene una propiedad aquí en la parte superior donde le dice que está trabajando con un contexto de datos y que tan pronto se invoque este controlador, entonces, ¿quién le está enviando a él este parámetro? En realidad nadie se lo está enviando, pero acá en el startup, él le dijo, en esta parte donde hicimos este contexto, está diciendo, va a agregar un contexto de datos que se llama School Context. Entonces, si yo le especifico acá de esta manera, él hace la implementación de uno de los patrones que es inyección de dependencias. Entonces, acá de forma automática le está diciendo, nadie le va a enviar este parámetro, pero como ya desde el startup yo agregué ese contexto de datos, usted debe reconocerlo porque implícitamente lo lleva en sí. ¿Listo? Entonces aquí está el contexto de datos y aquí está implementado a través de LinkU. Por acá vemos entonces el LinkU implementado acá. ¿Para qué? Entonces, primero para decirle que el contexto de datos de la entidad cursos haga una selección, una lista y lo devuelva aquí a la vista. Para la parte de los detalles, que reciba un ID, que se encargue acá de buscarlo a través del Linkium, entonces con el First Sort de Faula Sync, y que se encargue de devolver esa entidad a la vista. ¿Listo? Por aquí vemos la vista de crear. Entonces aquí recibe el modelo de datos, válida que pues, el modelo sea válido, es decir, que todas las propiedades requeridas vengan de acuerdo a los decoradores que yo ya he definido. Y aquí le especifica, del contexto de datos adicione esta entidad que es de tipo curso. Y lo más importante siempre es el guardado, para que él sincronice los cambios y persista la información. Luego, ¿qué hace? Redirecciona la acción del index para que sea consultado y mostrado dentro de la vista. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de acción tenemos acá? Con el de editar tenemos aquí un método propio no de LinkU, sino de Entity Framework, que es este find async. Entonces él se encarga y va y busca o llama este método y lo invoca por el ID de la entidad. Entonces él internamente va y pues identifica cuál es la propiedad primaria de la tabla y de acuerdo a lo que yo le envíe aquí,
se encarga de devolver la información. ¿Listo? Por acá tenemos entonces la del editar, que ya no implementa el método add, sino el método update. Entonces dice que el contexto de datos vaya a modificar esta entidad. Entonces, importante resaltar que toda propiedad de nuestra base de datos con la que queramos trabajar a nivel de mapeo tiene que tener una llave primaria. Si no tiene llave primaria, el Entity Framework no la reconoce y ni siquiera la importa. ¿Por qué? Porque él al momento de realizar este tipo de operaciones, este update, él tiene que realizarlo internamente con un update, set, los campos y el where para saber qué registro puntual es el que va a modificar. Entonces, importante siempre la llave primaria. Acá guarda como tal los cambios. Dice pues que si se presentó aquí una excepción, entonces arroja una excepción. Y por acá vamos a irnos al método delete, donde dice pues que implementa otro método. En este caso pues ya no es un update ni un add, sino que es un remove. Entonces, de la entidad de cursos, remueva este registro específico. Vuelve y juega entonces el tema de la llave primaria. Hace un delete, la tabla, entonces un delete from, la tabla, where, entonces, ¿dónde qué? Donde entonces él internamente construye e identifica cuál es el ID para saber qué registro es el que se va a encargar de eliminar. Y siempre importante, el context.savechange async. Entonces, acá como tal, ya implementó un controlador. Entonces, si compilamos nuestro proyecto, siempre importante aquí que compilemos, nos aseguremos de que el proyecto no tiene errores y damos aquí en ejecutar. Vamos a ver entonces que cuando invoquemos ese controlador, él ha construido ya unas vistas y una estructura. Vamos a quitar aquí este punto de interrupción. F5 y listo. Acá en la URL vamos a decirle que se llama courses y que la acción principal es esta de index. Entonces aquí le estamos indicando el controlador. Recuerden que cuando yo hago la invocación, él no necesita decirle courses controller, sino que simplemente con courses. El controller es parte de la nomenclatura. Y la acción, en este caso le estamos diciendo, este controlador llame una acción de tipo get. Entonces recordemos que hay unos decoradores para las acciones, si son de tipo get, si son de tipo post. Entonces acá tenemos una acción que se llama index. Aquí está, ¿listo? Si no tiene nada, no tiene ningún decorador, recordemos que es de tipo get. ¿Por qué es un método asíncrono? Y él lo especifica aquí como una tarea asíncrona, porque el método que está encargando de ir a la base de datos y traer la información es de tipo asíncrono. Por eso dice acá toList async. Los métodos asíncronos deben invocarse también desde un método asíncrono y tienen que tener la palabra reservada await para que él espere que devuelva la información de esta tarea asíncrona. Aquí ya hablamos de una programación asíncrona donde él no necesariamente tiene que esperar la ejecución de esta línea para poder continuar, sino que la hace en paralelo en un tiempo bastante rápido. ¿Listo? Entonces, si vamos acá, vemos aquí que él se encargó de devolver la información y yo puedo darle editar, puedo modificar aquí cualquier información. ¿Listo? Él se va a encargar de interactuar con la base de datos y de persistir la información. ¿Listo? Puedo modificar pues, la cantidad de créditos, puedo ver los detalles, puedo darle también eliminar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí a nivel de código la acción de editar. Entonces, aquí está la acción de editar. ¿Listo? La que es de tipo get. Entonces, cuando yo le doy aquí en editar, si vamos acá al index, para que recordemos un poco, si vamos aquí al index, él tiene un botón que dice editar, un enlace. Entonces, aquí está, dice editar. Y dicen que va a ser una invocación de la acción editar de ese controlador y que va a enviar un parámetro que se llama ID. Y aquí que está enviando el ID como tal de lo que está consultando. Entonces, acá en el controlador vemos que llegó el ID 1045. Entonces, él valida, primero que no sea nulo. Tenemos aquí
escape un momento, sino que nos va a frenar el proyecto. Listo, voy a acotarlo nuevamente para llegar también a este punto. Listo. Entonces voy a invocar aquí nuevamente course index y démosle aquí editar. Listo. Entonces aquí tenemos el ID 1045, voy a darle entonces F10, aquí validó que no fuera nulo, fue al contexto de datos, entonces aquí en cursos están todos, toda la colección, pero le está implementando el método findAsync, entonces va a ir a encargarse de construir la sentencia un CL asterisco from where con esta propiedad primaria, valida como tal que lo que haya devuelto pues en realidad no sea nulo, por si alguien a nivel de URL le pasa un parámetro que no es. ¿Listo? Y acá él nos devuelve pues el detalle. Entonces aquí a nivel de la URL podemos ver que él llamó cursos editar y le envió el ID. Entonces si alguien por ejemplo llegase y enviara un 10, entonces él va a venir acá, va a hacer la validación, no encontró nada, entonces te va a retornar un not found. Entonces acá nos va a decir pues que no encontró nada. ¿Listo? Entonces vamos a continuar aquí, 1045. Vamos a darle entonces modificar algo. Entonces vamos a decirle que son 3 créditos. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí el punto de interrupción en editar de tipo post. ¿Listo? Porque ya estamos enviando datos desde el formulario. Si yo le digo guardar, entonces vemos que aquí llegó el ID, que es 1045, el curso, nos dice que es 1045, 3, no tiene estudiantes enrolados. Listo, ya revisamos. Empecemos acá un momento. Enrollment. Y ese es el curso y es 45. Entonces revisemos por acá. Bueno, nos dice que sí tiene algo asociado, pero listo, porque no estamos implementando toda la consulta. Bien y valida de que el ID pues no sea, primero que sea igual, si es diferente pues nos dice que no fue encontrado. El model state, asegurándose pues de que las propiedades del objeto vengan. Acá se encarga de hacer la modificación, persiste los datos y nos redirecciona a la acción del index para que nos muestre aquí la información que cambió. ¿Listo? Entonces, no sé, creemos uno nuevo. Digámosle que este es el curso 999, que es programación, el curso que tiene 4 créditos y le damos crear. Listo, entonces él vino, lo agregó, revisemos un momento, aquí está, programación, 4 créditos y podemos editarlo, ver los detalles o eliminarlo. Entonces si yo llego a eliminar, él me da aquí una vista previa de lo que queremos eliminar. Aquí tuvo que haberlo consultado para mostrarme esta información. Y si yo le digo eliminar, entonces él tiene que ir a la acción que vemos acá. Y cuando envíe el ID, este 999, entonces primero lo busca, lo remueve, persiste la información y nos envía directamente a la consulta y ya vemos que no aparece acá programa. ¿Listo? Entonces todo eso lo estamos trabajando a nivel de objetos y todo lo está persistiendo directamente en nuestra base de datos. Entonces ese es como tal el funcionamiento de Entity Framework, pero entonces, ¿qué estamos viendo? Si quisiéramos hacer lo mismo con la entidad de estudiantes o con cualquier entidad que tuviéramos acá mapeada en los modelos, tendríamos que crear siempre todo este proceso directamente en el controlador. Por buena práctica, en el controlador yo no debería interactuar con mi base de datos. Tampoco debería tener lógica dentro del controlador. El controlador se debe encargar solamente de recibir y redireccionar las peticiones, no más. Entonces, primero, pues él lo implementa a nivel de scaffold por agilidad a nivel del desarrollo, por la implementación de un CRUD. Entonces, para evitar desgastarnos en construir un CRUD, ya nos da como tal toda la herramienta, pero no es una buena práctica. ¿Listo? Por rapidez sí, ya a nivel de un proyecto mucho más elaborado, que no solamente sea un CRUD, sino que haga más cosas, no es recomendable.
¿Por qué? Porque estamos construyendo nuestras vistas directamente con el modelo de datos. Entonces no estamos guardando una privacidad de nuestra tabla, sino que la estamos dando a conocer directamente en el formulario. Y en el controlador, si logran vulnerar la seguridad hasta este tipo de componente, ya están viendo directamente nuestra interacción con base de datos. Entonces, para ello, vamos a implementar lo siguiente. Entonces, acá viene el patrón de repositorio. ¿Listo? Entonces, para el patrón de repositorio, vamos a agregar acá una nueva carpeta que se llame repositorios. ¿Listo? Entonces, repositories. ¿Listo? Entonces, vamos acá, primero que todo, antes de iniciar. Las líneas como tal con las que yo interactúo con Entity Framework siempre son las mismas. Un context.add, .update o .remove y la persistencia de la información. ¿Qué es lo que cambia como tal? Cambia es el objeto con el que estamos interactuando. Entonces, para yo no repetir siempre estas líneas desde los servicios o desde donde yo esté invocando como tal el código, implementamos el patrón de repositorio, donde desde un solo lugar hacemos toda esa interacción. ¿Y qué es lo que va a cambiar? La entidad con la que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces acá vamos a agregar una clase y le decimos que va a ser una interfaz. Entonces vamos a recordar un poco el concepto de interfaces. La interfaz no es más que un objeto que determina el comportamiento, más que el comportamiento es la estructura que debe tener otro objeto. ¿Listo? Entonces, en la interfaz vamos a decirle que se llama iGeneric Repository. ¿Listo? Así. iGeneric Repository y le damos aquí a agregar. Entonces, aquí tenemos el iGeneric Repository. Y como esto va a ser genérico, o sea, debería trabajar con cualquier entidad o con cualquier clase, entonces aquí vamos a definir una propiedad, una variable que se llame entidad. ¿Listo? Aquí podría llamarse entity, podría llamarse t, podría llamarse model, podría llamarse como ustedes quieran ponerle. En este caso, como tal, por estándar, le decimos que se va a llamar entidad. Y le especificamos lo siguiente. Le decimos que esa entidad que acabamos de definir, esa variable, hereda de una clase. ¿Listo? Entonces yo ahí no le puedo pasar una propiedad entera, no le puedo pasar un parámetro así X, sino que el parámetro que yo le pase tiene que ser una clase. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Tenemos que decirle que esta es una interfaz pública. Y acá vamos entonces a definir cuál sería la estructura que debe tener quien invoque esta interfaz. Eso recordemos, la interfaz no implementa lógica, no define el comportamiento de un método, sino que define qué métodos debe tener, con cuáles debe cumplir como mínimo y de qué tipo. ¿Listo? Entonces acá le decimos que vamos a implementar un método, una tarea asíncrona que se va a encargar de retornar una lista de entidades. ¿Listo? Eso es lo primero. Y le decimos que se va a llamar getAll, obtener todo. ¿Listo? Entonces, quien invoque esta interfaz tiene que tener un método asíncrono que va a devolver una lista de clases. No sabemos cuál. ¿Listo? Por eso, esta entidad, esta propiedad, cuando la definimos de esta manera, es que de forma dinámica, o sea, en la ejecución directamente al vuelo, es una función al vuelo que vamos a lanzar, va a tener el comportamiento de acuerdo a lo que yo le pase acá. ¿Listo? Entonces, por eso va quedando de forma genérica. Aquí estamos consultándolos todos. Vamos entonces a implementar otra tarea, otro método asíncrono que se va a encargar de retornar una entidad. Entonces, entity, ¿listo? Que se va a llamar getById, ¿listo? Por ende, recibe aquí el ID.
¿Listo? Vamos a implementar aquí otra tarea, otro método asíncrono que va a devolver también una entidad que se va a llamar insert. ¿Listo? Entonces, para insertar, ¿qué esperamos? Entonces, esperamos la entidad o el modelo que se va a encargar de guardar. ¿Listo? Vamos a implementar otra tarea, entonces aquí vamos construyendo nuestro CRUD, las tareas básicas que debería tener en toda interacción con la base de datos. Aquí la entidad, entonces el otro método que se va a llamar update y recibe la entidad pues, que se va a encargar de modificar en base de datos. ¿Listo? Y otra tarea por acá síncrona, esta no retorna nada, entonces va a ser de tipo vacío, pero sin embargo es asíncrona, que se llame delete. ¿Listo? Y el delete va a ser o va a recibir un parámetro por ID. Entonces, cuando yo defino solamente la tarea de esta forma, es como si yo le estuviera diciendo aquí un task void. ¿Listo? Podría quedar de esa manera, pero entonces no se especifica ese tipo, sino que solamente se especifica task. Entonces, el task es el tipo de método. Entonces, asíncrono. ¿Y qué retorna? Entonces, bueno, ¿qué retorna? Lista de entidades, una entidad, otra entidad, y este no retorna nada. ¿Listo? Entonces, aquí está construido nuestra interfaz. Ahora vamos a crear aquí una carpeta dentro de repositorios que se llame implementación. ¿Listo? Implements. Y acá en implements vamos a crear una clase. Esta vez sí es una clase. ¿Listo? Que se llame, señalemos aquí un momento, generic repository. ¿Listo? Así como está aquí. Generic repository. ¿Listo? Esta es una clase. Entonces le decimos que esta clase pues se debe comportar también de forma genérica. Entonces definimos también una variable aquí abuelo entity. ¿Listo? Le decimos que esto se va a encargar de heredar de eGeneric repository y tenemos que enviarle el mismo parámetro que está esperando. Recordemos que aquí el repositorio también espera esa variable. ¿Listo? Y le decimos que la entidad debe heredar de una clase. ¿Listo? Para darle mayor control. Entonces aquí él nos va a marcar en rojo y nos va a decir, bueno, ¿por qué nos está marcando en rojo? Y nos dice, es que vea, como usted está importando o está referenciando, en este caso la herencia de esta interfaz, dice, cuando usted implementa la interfaz, debe tener estos métodos de aquí, siempre, obligatorio. Entonces él dice, bueno, ¿tengo algún método aquí? No, no tengo ninguno. Entonces él me dice acá, posibles correcciones. Me dice, implemente la interfaz. Entonces yo le digo, implementar. Y él automáticamente se encargó de construir los métodos delete, getAll, byId, insert y update. ¿Listo? Entonces implementó los métodos. Y es en esta clase en donde ya defino el comportamiento. Hasta aquí vemos, él implementó los métodos, pero dice, arroje que no está implementado, o sea, no hay código todavía. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acá sí definimos el comportamiento. ¿Qué otra seguridad nos da esto? Que si yo en el repositorio, en la interfaz llego y modifico y digo, no, es que el día de mañana ya no va a existir delete. Entonces, hasta acá no hay problema porque esta que estamos viendo aquí no es de la interfaz, sino que es propia del método generic repository. Pero entonces vamos a ver el caso contrario. Digamos que añadí algo nuevo o lo modifiqué. Entonces le dije, vamos a eliminar, pero ya no vamos a enviar el ID. Entonces él acá me va a marcar inmediatamente en rojo el delete. ¿Por qué? Porque estoy implementando este método, pero no está cumpliendo con lo que espera de la interfaz. Entonces me dice, vea, le falta cuál, este delete, que es el que no tiene nada. ¿Listo? Entonces tengo un mayor control a nivel de código porque estoy guardando una cohesión con las clases que estoy implementando. ¿Listo? Entonces vamos a implementar ahora sí el comportamiento. Entonces, primero que todo, tengo que definir aquí una variable privada, ¿listo? Solamente de lectura porque no la vamos a modificar. Y para esto vamos a decirle acá using contoso university.date.
¿Listo? Entonces aquí le decimos el school context y aquí el nombre es school context. ¿Listo? Y vamos a construir aquí el método constructor. ¿Listo? Cabe aclarar que yo primero tengo que cumplir con estos métodos que son los que me define la interfaz. Pero yo puedo tener aquí perfectamente otro método ya propio de esta clase, ¿listo? Los que yo quiera, no sé, que sea aquí un método que se encargue de contar, ¿listo? Entonces, vamos a dejar este método aquí count, ¿listo? Para demostrarles pues que yo puedo crear métodos adicionales a los que me dice la interfaz. Entonces, aquí en Generic Repository le decimos school context, le decimos aquí school context, mismo nombre, y acá le decimos this.schoolContext para que él sepa que es este de aquí. Listo, con el this le decimos que sea de esa clase. Igual a school context. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque se llaman exactamente igual las variables. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí estamos. Entonces, vamos a decirle aquí que esto se encarga de devolver un entero. ¿Listo? Entonces, si yo tuviera el método aquí count, entonces podríamos decir lo siguiente. Le decimos return. Vamos a decirle aquí que del contexto de datos, entonces aquí de school context, entonces le decimos .set para que él sepa con qué entidad va a trabajar, entonces le pasamos aquí de forma dinámica la entidad con la que vamos a trabajar, le decimos aquí un paréntesis .toList, entonces para el toList nos falta aquí un using system.link. Esto recordemos que con link es que vamos a interactuar con los objetos. Entonces aquí está el toList y vamos a decirle aquí async. Entonces aquí nos dice, bueno, estás implementando un toList async, ¿correcto? Vamos a decirle aquí muestre posibles correcciones. Entonces este asíncrono es propio de aquí de Entity Framework Core. El de LinkU dejémoslo allí, ya vamos a ver con qué, para qué lo vamos a utilizar. Y aquí le decimos punto. Entonces como ese es un método propio de Entity Framework Core, no me permite hacerlo de, o sea, implementar aquí otros métodos, entonces vamos a ver cuáles tenemos. Entonces aquí nos da unos tipos de resultados. Si yo quisiera implementar algo de LinkU, entonces le digo aquí .toList y aquí sí le puedo decir .count, porque esto es propio de LinkU. ¿Listo? Entonces aquí .count. No tengo necesidad pues de decirle la entidad, entonces vamos a ver. Y listo, en este caso, como no estamos implementando nada síncrono, podemos quitar aquí esta tarea, ese task, y dejarlo de esta forma. Entonces él está diciendo, listo, va a ir al contexto de datos, va a decirle con qué entidad es que está trabajando para que sepa qué es lo que tienen que consultar. Y le decimos aquí que lo liste y haga un conteo. Entonces aquí nos va a decir el punto count de eso que estemos implementando, de esa entidad como tal. Entonces, dependiendo de lo que yo le pase aquí en el repositorio, es lo que se va a encargar de decirme cuántos elementos hay. Ahora sí vamos con los que son propios de la interfaz. ¿Listo? Entonces le decimos, para eliminar, primero tenemos que consultarlo. Entonces vamos a decirle, ¿por qué? Porque aquí está diciendo que recibe el ID. Pero entonces como eliminamos es objetos, tenemos que consultarlo para después eliminarlo. Entonces acá le decimos que vamos a implementar este método que todavía no le hemos definido qué es lo que hace, pero lo vamos a utilizar. Entonces aquí decimos await y un getById. ¿Por qué con el await? Porque este es de tipo asíncrono. Entonces acá yo debo decirle que es de tipo asíncrono y aquí en el getById le paso el ID. ¿Listo? Entonces aquí vamos a implementar la siguiente validación y le decimos que si la entidad es igual a nulo, entonces se encargue de arrojar una excepción y que diga que la entidad no pudo ser encontrada. Entonces aquí
le decimos que la entidad es nula. ¿Listo? Entonces, para que no vaya como tal a reventarse acá nuestro código y para darle también mayor control a nuestro método. ¿Listo? Entonces, hasta ahí le estamos diciendo, bueno, consúltelo. Después de haberlo consultado, entonces del school context, ¿listo? Tenemos que decirle acá en el seteo, en este caso, como estamos trabajando en el repositorio, ¿listo? Para que sepa con cuál entidad es que va a trabajar e implementamos el método delete, ¿listo? Y aquí le decimos que elimine ¿qué? Esa entidad. Entonces elimino la entidad, como lo vemos acá, y también, listo, aquí me faltan los paréntesis. Bien. Para que él persista la información, vamos a ver, aquí está, remove. Para que persista la información, entonces tenemos que decirle await, porque ese sí es asíncrono, del school context punto save change async. ¿Listo? Con esta línea persiste los datos y se ve reflejado a nivel de base de datos. Entonces, lo que él haga antes de, sin este save change async, es como si estuviéramos implementando el concepto de transacciones SQL, donde si él no se ejecuta todo a perfección, entonces debe hacer un rollback. Si se ejecutó todo bien, en este caso, este save change async, lo que se encarga de hacer es un commit. ¿Listo? Entonces dice acá que guarda todos los cambios en el contexto directamente a dónde? A la base de datos. ¿Listo? Esto que estamos viendo acá. Entonces, este es el delete. Vamos a implementar entonces el get all. ¿Listo? Para el get all, pues sí es un poco más sencillo. Vemos que no son tantas líneas. Le decimos aquí un return. Le decimos que se encargue entonces de este contexto de datos. Tenemos que hacer el seteo de la entidad. Paréntesis acá, que me falta un t-entity. Y podemos implementar el toList async. ¿Listo? Entonces aquí se encarga de volver una lista de objetos. Y aquí lo vemos. ¿Listo? Para el del getById, entonces pues es algo muy similar. Simplemente aquí utilizo un método de Entity Framework que es findAsync y le mando aquí el ID. ¿Listo? Entonces acá, como este es un findAsync, acá debe estar entonces el await. ¿Listo? Lo mismo que acá. Entonces aquí ya está también el await. Y el método lo especifico tanto aquí como acá, que es de tipo asíncrono. ¿Listo? Recordemos porque aquí está el toList async y el findAsync. Listo. Vamos a implementar entonces el del insert. Entonces vamos acá. Para el del insert también decimos que es un método asíncrono porque vamos a persistir información. Le decimos que vamos a implementar aquí el await del contexto de datos, entonces del school context. Aquí es importante decirle this. ¿Listo? Ahora ya especificamos los otros. Pero entonces, listo, aquí no hay problema porque el otro es la propiedad. Aquí esto nos sobra. Entonces, el schoolContext.set, esto ya aquí se nos debe volver costumbre, la entidad, paréntesis, punto add, estamos trabajando con una colección, aquí agrego la entidad, entonces aquí le decimos add async, ¿listo? Bien, vamos con el await, le decimos aquí schoolContext.SaveChangeAsync. Listo, yo puedo implementar perfectamente un save change normal y él va a funcionar. Por recomendación como tal se utiliza el save change async. Listo, que la interacción con la base de datos sea de forma asíncrona. Y aquí le decimos que retorne la entidad. ¿Listo? ¿Por qué retornamos aquí la entidad? Porque, pues en caso tal de que yo envíe a insertar, por ejemplo, estudiantes o un enrollment,
yo no conozco la propiedad ID porque esa es autoincremental, esa la genera la base de datos. Entonces, para que yo sepa cuál fue ese ID que él le asignó, retorno la entidad. Cuando él ya ha insertado y ha confirmado los cambios, él me retorna la entidad junto con el ID que guardó. ¿Listo? Y para el update, pues voy a copiar esto, es muy similar. Simplemente, pues, que va a cambiar es que aquí no es add async, sino un update. ¿Listo? Entonces, para el update, pues aquí sí no estamos implementando nada así nuevo. O sea, este no es asíncrono, entonces va normal. Aquí el await nos marca el error porque no le hemos dicho que es asíncrono y que retorne la entidad. ¿Listo? Entonces hasta aquí pues están nuestros métodos implementados. Este método de aquí pues que es nuevo, que ese es propio de la clase. Listo. Entonces está nuestro repositorio. Para este caso, entonces vamos a, ya está el de cursos. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el de estudiantes. Entonces voy a crear el repositorio de estudiantes. Hasta aquí le hemos dicho que construimos el que es genérico. Entonces ahora si lo quisiéramos implementar a una de nuestras entidades, ¿cómo lo haríamos? Entonces voy a venir acá, voy a agregar una interfaz y aquí trabajamos con interfaces para poder implementar el patrón de inyección de dependencias. Entonces aquí interfaz. Y por estándar, las interfaces o las clases como tal que yo genero acá siempre inician con i al principio, ¿listo? Vamos a decir aquí que vamos con el repositorio estudiante. Entonces esta es la interfaz y student repository. ¿Listo? Y student repository. Listo. Entonces aquí lo primero es que esto es público y le decimos que él va a heredar de iGeneric repository. Entonces aquí iGeneric repository. Si estamos hablando de que esto es estudiante, entonces, ¿qué le deberíamos pasar aquí? Entonces deberíamos pasarle una clase. ¿Y cuál clase? Entonces, si estamos hablando de que es estudiante, entonces vamos a hacer aquí referencia a using contosouniversity.models y le decimos aquí student. ¿Listo? De tipo estudiante. Listo, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Ya está creado nuestro repositorio, la interfaz. Ahora vamos a hacer la implementación. Entonces venimos acá, le damos a agregar, le decimos que vamos a agregar aquí una clase, este sí es una clase, y le damos el mismo nombre, solamente que ya sin la i. Entonces, student repository. ¿Listo? Entonces, para la implementación, lo que hacemos es que venimos acá, le decimos que vamos a heredar de generic repository, que esto estamos hablando, entonces como ya este es el repositorio propio de estudiante, hacemos lo mismo, using system, perdón, Contoso University, que es nuestro proyecto, punto models. Y le decimos acá, esto es estudiante. Y que también va a heredar de i student repository. Esto está la interfaz propia de esta clase. Está heredando aquí ya la implementación de generic repository, que es todo esto. Entonces, al yo hacer esto así, de esta forma, él va a heredar la consulta, el delete, el update, el insert, todos estos métodos, pero ¿de quién? De la entidad que le pasé, es decir, de estudiante. Y como le estamos diciendo que aquí generic repository utiliza un método constructor y que hay que pasar del school context, entonces acá tenemos que hacerlo también. Entonces voy a decirle aquí setor student repository y acá tenemos que decirle entonces using contosouniversity.data, que es donde está nuestro contexto, y le decimos school context. ¿Listo? Aquí es school context y para que el herede aquí de los options le decimos school context. ¿Listo? Y aquí ya están las llaves. ¿Listo? Ya está implementado el repositorio. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a decirle acá que vamos a crear aquí un controlador, en este caso en blanco, y que se va a llamar students. Listo, el nombre del controlador siempre va en plural, como tal por estándar. Esperamos como tal que cree nuestro controlador y vamos entonces a hacer la implementación de forma aquí rápida, pero como la idea es que desde nuestro controlador nosotros no interactuemos con los datos, vamos a crear acá una nueva carpeta llamada servicios. ¿Listo? Entonces servicios sigue la misma estructura que repositorios. Están los servicios y está la implementación. Implements. Entonces, esta implementación de los servicios la vemos en el próximo video. Hasta el momento construimos el repositorio genérico, la interacción con nuestros datos, la implementación del repositorio de estudiante y vamos a construir el servicio para implementarlo ya en el controlador. ¿Listo? Eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, agregarla en la descripción para responderla lo más pronto posible.